muchos años estuvimos acá con compañeros en este patio luchando, muchísimas veces corrimos por acá, nos corrieron, mejor dicho, y la anécdota que les voy a contar es justamente una vez, si bien no era por militancia estudiantil, era porque en ese momento mi marido iba a estrenar una obra. No iba a estrenar, iba a estrenarla en la ciudad de La Plata, pero se había estrenado en el Pairó, en Buenos Aires, una obra con director platense, Ricardo Gil Soria, y un autor también platense, que ya está fallecido, Humberto Rivas, un autor muy importante, teatral. Y en ese momento, yo con mi hijito Ezequiel, que tendría 4 o 5 años, nos encontrábamos en la puerta del comedor repartiendo unos volantes indicando la hora y los días que se iba a dar en el teatro de acá, de la Escuela de Bellas Artes, la obra. En un momento viene una avalancha de muchachos que corren, que nos empujan y terminamos adentro del comedor. Y lógicamente venían corridos por la policía, así que los compañeros no docentes, con todo el afecto que siempre los ha caracterizado referido a los alumnos, siempre hubo una relación muy linda con la gente no docente y los estudiantes, nos llevaron a un sótano y nos dieron unas toallas para que nos pusiéramos en la cara. Fue una cosa tremenda la represión que hubo en ese momento. Además, todos los estudiantes estaban encerrados en el comedor. Así que nosotros de abajo escuchamos unos ruidos tremendos de cosas que se rompían, las bandejas que eran de acero inoxidable, y gritos, corrida. Bueno, yo lo abrazaba a mi hijo, pero digo, qué situación tan tremenda tener que estar en este momento acá. De repente se hizo un silencio, algo que nos quedamos paralizados, y viene el mismo compañero que nos había llevado al lugar y nos dice: bueno, señora, ya puede salir, venga por acá que la voy a sacar por atrás. Salimos los dos, yo con mi nene en la mano, y nos llevaron por atrás de la universidad dando vuelta. En ese momento era en la Facultad de Odontología, el comedor universitario. Nos llevaron por alrededor y desde más o menos 60, 70 metros yo veía todos los estudiantes en la puerta de la universidad sentados en el suelo con las manos acá. Esa fue una anécdota que me tocó pasar en el comedor. Yo soy, si bien yo vengo de Entre Ríos, soy platense por adopción, porque estuve toda mi vida acá, me recibí en la Facultad de Bellas Artes, y íbamos a comer solamente cuando llegué a la pobreza, que era cuando hice pareja, y ahí ya mis padres no me tenían el ropero lleno, ¿no? Y entonces, bueno, yo tuve que sí, a veces comer en la universidad, que era una comida muy buena y que realmente lo que pagábamos era simbólico, porque no sé si valía 1 peso o 2 pesos el día, y te daban una tarjeta donde se marcaba las comidas, ¿no? Bueno, yo recorrí toda mi carrera universitaria yendo al comedor. Es más, una vez ya como docente seguí yendo, incluso casado con mi esposa, hasta el momento que el comedor dejó de funcionar después de la bomba, con lo cual tengo un largo recorrido. Me acuerdo mucho de las salidas del comedor y las discusiones políticas que se armaban ahí, pero voy a contar una anécdota más personal. Mis padres, yo soy de Entre Ríos, mis padres venían una vez cada 2 o 3 meses a La Plata y típicamente nos llevaban a comer a mis compañeros de departamento y a mis compañeros de estudio, todos juntos, a un restaurante de La Plata, que era para nosotros una cosa. Imagínense que pasábamos todo el año yendo al comedor, era ir a comer afuera, y elegíamos siempre un restaurante donde había de mozo alguno de los mozos del comedor. Había un par, me acuerdo de La Aguada en particular. ¿Por qué?
porque claro, era una comida, una cena con mucha gente y papá normalmente le daba una buena propina al mozo y eso significaba que después en el comedor vos eras conocido. Entonces te tocaba la milanesa más grande, el cucharón de puré mejor, podías elegir alguna alternativa y entonces siempre le agradecíamos a mi padre, que ya ha fallecido hace unos años, el asunto de que nos llevaba a comer y le decíamos dónde. Para tener contacto con los mozos del comedor, que eran nuestra vida de todos los días realmente. A mí me parecía imposible, yo realmente viví con gran intensidad el comedor y realmente no hubiera podido estudiar. Yo hice 2 carreras universitarias en los 5 años, hubiera sido absolutamente imposible hacerlo sin el comedor, no solo por la parte económica, sino por la parte de tiempos y demás. Yo sentí un desgarramiento personal cuando dejó de estar el comedor y a veces me parecía imposible que alguna vez volviéramos a tener comedor. Es más, siempre he sido consejero académico, consejero superior, he estado desde la vuelta a la democracia de la universidad y realmente sentí como un gran éxito de la universidad toda el recuperar de alguna manera el comedor, no solo como servicio, sino como punto de integración de los estudiantes y esto que llegó a ser en nuestra época, que era integración de estudiantes y docentes, porque en un momento dado asistíamos tanto unos como otros, no solo por el servicio, sino porque era un punto de reunión muy central. E inclusive te enterabas de enfoques muy ortogonales de la vida del país, lo cual no es malo para un espíritu supuestamente abierto como debe ser el de un estudiante universitario. Y normalmente en la salida del comedor había grandes carteleras donde las agrupaciones políticas exponían sus ideas sobre los temas que estaban pasando. Yo recuerdo mucho una efervescencia muy grande alrededor de la época de la NUCE y la previa a la vuelta de Perón y a las elecciones generales del 73. Y se discutía de todo, desde los que estaban a la izquierda hasta los que estaban en la derecha peronista, que también en ese momento tenía su peso. Recuerden que después fueron los choques de la derecha y la izquierda, y las posiciones más moderadas que también estaban en conflicto, porque el mismo radicalismo tenía un conflicto interno en ese momento entre lo que sería el balvinismo y lo que era el alfonsinismo, que era recién en sus primeras etapas. En esa etapa Alfonsín perdía contra Balbín, digamos, que era más conservador. O sea que la discusión era muy abierta y había opiniones desde muy izquierda hasta muy derecha y se repartían incluso información, panfletos, todo lo que era la militancia. Utilizaba el foro que era el comedor, ¿no? Trabajaba en la facultad, no me acuerdo si como ayudante o como jefe de trabajos prácticos, creo que era jefe de trabajos prácticos, y normalmente íbamos al comedor. Lo que pasa es que la explosión de la bomba ya fue, como digamos, el punto de partida para lo que iba a ser después el cierre de la universidad, el golpe y demás. Fue un hito. Creo que ya habían muerto en esa época H.M. Miguel, que eran los trabajadores de Atul. O sea, fue una escalada de violencia que en el comedor lo que marcó fue no vamos a dejar funcionar este mecanismo que es un punto de reunión política que no nos interesa que funcione de esta manera, digamos, porque a veces del comedor salían marchas, ¿no? Reclamos, claro, no solamente se comía. El comedor universitario es casi mítico ya en la cultura de la Universidad de La Plata y creo que a nivel nacional también. Yo lo vinculo mucho a una experiencia moral que tiene la Universidad de La Plata, que es la historia que viene desde el fondo de la reforma universitaria y que reivindico plenamente, que es la participación activa y profunda de los estudiantes en el marco del gobierno de la universidad. Pienso que desde aquella mirada del 18, aquellos jóvenes triunfantes, una generación triunfante, joven, quizá la única que con sus reivindicaciones inmediatas logró un triunfo extraordinario que luego hemos ido gozando en la Universidad Latinoamericana. Ellos se fueron incluso a México, hicieron el primer congreso. Es decir, que esto de la comida, de estar con otros, de estar juntos, es casi un espíritu normal. No fue solamente la idea de un suministro alimentario de tipo gastronómico, sino que era una idea moral el comedor universitario. Era estar juntos
en un marco de la cotidianeidad de vivir la universidad. Y ese vivir la universidad a mí no me tuvo como comensal, porque yo tenía a mi papá y mi mamá acá y estudiaba y vivía con ellos todavía, digo, en ese periodo donde inicié la universidad. Pero sí lo frecuentaba ese lugar, en lo que quizá referenciándome un poco con esa frase del libro de Hemingway, París era una fiesta, yo decía que nosotros decíamos La Plata era una fiesta en ese periodo. Incluso aún dentro de los procesos autoritarios que se dieron, la fuerza de la universidad y la fuerza de la juventud en ese periodo, sobre todo en un periodo de alza social crítica, reivindicativa, democrática, inclusive revolucionaria. Yo me siento hijo de la Revolución Cubana, entre otras cosas. Me siento hijo de esa reforma universitaria. Y luego, de alguna manera, hermano del 73. Es decir, de momentos donde los jóvenes intervinieron básicamente, y en ese marco el comedor universitario tenía toda una historia. Empezó, creo, por lo menos empezó a desarrollar en lo que hoy conocemos como el ex hotel provincial. Y ahí íbamos a militar. Yo me acuerdo que distribuía libros de cultura, de política, vendía periódicos, discutía sobre agrupaciones, elecciones estudiantiles, sobre el periodo, por supuesto, de la vida política nacional y social. En consecuencia era un hervidero permanente. Yo estaba bastante próximo siempre a ese comedor con infinita cantidad de compañeros de arquitectura, de derecho. En ese momento yo estudiaba Derecho, luego estudié Bellas Artes, pero atravesado incluso por eso que llamábamos el servicio militar, el comedor universitario, incluso estando en el servicio militar, iba al comedor. La idea de estar juntos en ese sentido y debatir, un día me llevan preso 2 veces del ex hotel provincial por repartir esos periódicos y esos elementos, ¿no? Y la otra es que en ese periodo se gestaban jóvenes que luego iban a ser figuras nacionales, como Sergio Karakachov, al que tengo mi mejor recuerdo, por varias razones, pero una de ellas es porque me visitaba en nombre de la Federación Universitaria en los días que estuve preso en una comisaría, en la primera, por repartir esos libros, por vender esos periódicos. Y tenía esa solidaridad de lo que eran los del comedor universitario, que mandaban también, debo decir entonces que comí la comida del comedor universitario en un calabozo de la primera, es decir, porque me lo mandaban como una solidaridad, no porque lo necesitara, en ese periodo no era tan brutal la represión, aunque sí estaba el plan Conintes y otras cosas más, y la resistencia peronista tan reprimida. Pero en ese momento yo era un tipo de izquierda, un joven de izquierda, he transformado muchas veces mi nombre en el sentido político para poder entender la realidad. Y el comedor queda como eso, como un testimonio de circulación maravillosa de filas de jóvenes, los que salían, yo retengo una imagen, los que salían con la naranja en la mano, era como el postre. Se diseminaban por la ciudad. Y entonces había como una presencia juvenil, estudiantil fundamentalmente, que tenía la marca de haber dialogado en un lugar juntos, quizá en un acto tan cotidiano como es el alimento diario. Luego en el bosque, por supuesto. De ahí nos trasladábamos a arquitectura o a veterinaria, siempre en el marco de lo que yo en ese entonces hacía, además de estudiar Derecho, era la militancia en el sentido que compromete. Por eso me parece que este testimonio sobre el comedor universitario es un reinicio de aquello que creo ha sido reinstalado en los jóvenes y fundamentalmente en la sociedad argentina y latinoamericana, que es que la única acción posible para la transformación de todos es la acción política, y en ese plano la cultura también es parte de este concepto del alimento, el alimento del cuerpo, pero también el alimento del espíritu.